Bueno, en el tutorial anterior nos quedamos en el caso en que el objeto ya no está sometido a fuerzas horizontales o verticales, sino que está sometido a fuerzas en cualquier dirección. ¿Qué hacemos en este caso? Habíamos dicho que cuando tenemos esta situación, vamos a convertir este sistema en realidad a este otro, en el cual cada una de estas fuerzas se convirtió en dos fuerzas, una horizontal y la otra vertical. Es decir, que de aquí dos fuerzas, de aquí dos fuerzas, dos fuerzas, dos fuerzas, total 8 fuerzas, como se ve. Pero quedó la inquietud de cómo lograr eso. El proceso, aunque es un poco laborioso, es sencillo. Vamos a tomar una de las fuerzas y lo que yo haga con una de ellas puedo hacer con cualquiera de las otras tres. Entonces, pongamos atención bien a cómo voy a descomponer esta fuerza. Lógicamente, me tienen que dar, para resolver esta situación, cuánto vale la fuerza y cuál es su dirección. Vamos a suponer que esta fuerza que señalo aquí la hemos ubicado acá en el plano cartesiano, en el cual me dice que vale 20 y tiene una dirección de 30 grados en contra de la manecilla del reloj, partiendo del eje X positivo. Bueno, entonces esta fuerza es esta, y aquí tenemos su magnitud y dirección. Sin embargo, así como está, es difícil poder trabajar con vectores que no son ni horizontales ni verticales. Entonces, a esta fuerza la vamos a descomponer en dos fuerzas equivalentes que hagan la misma función que el vector A. Eso lógicamente se hace sencillamente así. Trazo una paralela al eje Y y observo que puedo descomponer este vector A en dos vectores, uno horizontal que le vamos a llamar AX y de ahí uno vertical que le vamos a llamar AY. Observen que si yo sumo el vector AX más el vector AY, voy a obtener el vector A. En otras palabras, suponiendo que salgo a caminar, camino horizontalmente a X y luego camino verticalmente a Y, he llegado aquí. Pero lo mismo hubiese sido si yo hubiese caminado de aquí siguiendo esta dirección acá. O sea que esto vendría a ser lo mismo que esto más esto, porque llego a la misma posición. Sin embargo, me interesa saber cuánto vale a X y cuánto vale a Y, porque entonces tendría un vector horizontal y un vector vertical, como estamos viendo acá, donde queremos llegar. Vemos que es sencillo porque esto es un triángulo, otra vez rectángulo, donde se puede aplicar las leyes ya conocidas. Tenemos otra vez tres datos. Tenemos el ángulo de 30, tenemos el ángulo de 90, ya que es un triángulo rectángulo, horizontal, vertical, y tenemos la hipotenusa 20, en este caso la hipotenusa, y quiero hallar los catetos. Aplicamos las funciones trigonométricas, soica y todo.
En esta palabra yo resumo las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que relacionan pues los lados. Para 30 grados, AY sería el lado opuesto, AX sería el lado adyacente y A sería 20. Es muy importante que usted respete la nomenclatura. Observe que no es lo mismo A que AX y AY. Son tres vectores diferentes. A es el vector principal. AX es una componente horizontal y AY es una componente vertical del vector A. Bien, entonces buscamos una función trigonométrica conveniente para poder hallar AX. Entonces veo que la función conveniente es coseno. Entonces digo coseno de 30 grados igual al lado adyacente, en este caso AX, sobre la hipotenusa 20. Y obtenemos ya AX. AX entonces va a ser igual, 20 pasa a multiplicar, 20 coseno de 30. Ya tengo entonces el valor de AX. Esto me va a dar más o menos 17,2. Aplicamos otra función trigonométrica conveniente, en este caso seno. Seno de 30. Ahora decimos el lado opuesto, que es AY, sobre A, que es 20. Y de la misma manera, entonces AY va a ser igual a 20, que pasa a multiplicar por seno de 30. Y ese resultado me da 10. Este procedimiento que he hecho con el vector A puedo hacer con cada uno de los vectores y de esa manera obtengo los vectores ya horizontales y verticales. Y procedemos como en el tutorial anterior. Muchas veces, como esto siempre lo vamos a hacer, entonces podemos llegar, como decir, a una conclusión. Cada vez que tengamos un vector que no sea ni horizontal ni vertical, lo podemos descomponer en un vector horizontal y en otro vertical, aplicando la siguiente fórmula. Para cualquier vector, A, B o C, cualquier nombre que se llame, cualquier vector A, en el cual conocemos su dirección, alfa, conocemos su valor, su dirección. Este ángulo es muy importante que esté con el eje X. Ya sea si está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Por ejemplo, este vector estaría en el segundo cuadrante. Este vector estaría en el tercer cuadrante. Y este vector estaría en el cuarto cuadrante. Pero el ángulo siempre debe ser el vector con el eje X. Porque también puedo hacer con el eje Y, pero entonces tendría que cambiar la forma. Siempre con el eje X. Si respetamos eso, la componente horizontal va a ser igual al vector A por el coseno de alfa. Simplemente aplica esa fórmula.
y la componente vertical va a ser igual al vector A por el seno de alfa, tal como ocurre aquí. Aquí tenemos el vector A por el coseno, tal como dice la fórmula, y AY es el vector por seno. Es decir, que si yo no quiero hacer estos pasos, puedo directamente aplicar la fórmula, porque ya sé de dónde viene. Lo importante es saber de dónde vienen las cosas, entenderlas y no aprendérselas de memoria, porque entonces si cambia la figura del problema ya no sabemos qué hacer. Entonces es haciendo, como habíamos dicho ya, lo mismo que hago con el vector A, puedo hacer con el vector B, con el vector C y con el vector D. Por lo tanto, llegamos a esta otra situación. Y de ahí en adelante ya podemos resolver como en el tutorial anterior. Ya de aquí es fácil sumar horizontales, fácil sumar verticales y listo. En un tutorial siguiente veremos ya de una manera mucho más rápida un ejemplo de suma de vectores, pero no haciendo uno por uno, sino ya directamente todo. Entonces los espero en mi tutorial siguiente. Que pasen un buen día.